Pues bueno, Itsuri, te dejo con esta hermosa gente y estoy plenamente seguro y de verdad al final de la conferencia ustedes van a saber que como todas las conferencias será grandiosa. Muchísimas gracias, Itsuri. Gracias, un placer, gracias por la invitación y pues bienvenidos, ojalá les guste, ojalá al final de la charla pues todas las dudas que tengan las podamos comentar, si es que da tiempo, voy a tratar de hacerlo pues en forma y tiempo para que dé tiempo a preguntas, por si tienen. Yo creo que todos en algún momento tenemos muchas preguntas y muchas dudas acerca de la alimentación, la sana alimentación, lo que significa saber nutrirse, y a veces hay también mucha desinformación. Entonces, que nos hace pensar que a veces estar a dieta, como muchas personas utilizan el término, es estar ya no poder comer, ya no poder hacer salir, etcétera. Entonces, bueno, aquí vamos a eliminar un poquito de algunos mitos, pero lo más importante pues es que el tema es alimentación saludable para mantener estados inmunológicos altos. Ahorita, más que nunca, yo creo es cuando le tenemos que dar importancia a la nutrición, con todo lo que está pasando en el mundo, con este COVID-19. Es súper importante saber de qué forma podemos alimentar y fortalecer nuestro sistema inmunológico. No hay un alimento como tal en específico que, digamos, ya va a ser como lo ideal empezarlo a comer y con eso nuestro sistema inmunológico va a mejorar. Es simplemente el equilibrio, como en todo. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con... Bueno, esa es mi presentación. Mi nombre ya lo dijo la doctora. Soy licenciada en nutrición, tengo un diplomado en diabetes y diplomado en hipertensión y actualmente estoy cursando la maestría en nutrición clínica. Muy bien, bueno, me gustaría empezar con esta frase que dice: yo no cuido lo que como me cuida a mí. Yo creo que igual todos en algún momento hemos escuchado la muy famosa frase de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento sea tu alimento. Lo mismo con esta frase: yo no cuido lo que como, sino que los alimentos como tal me van a cuidar a mí, van a ser mi mejor medicina y van a ser los que van a evitar que mi cuerpo entre en desequilibrio y por lo tanto en una enfermedad. Entonces, al final, esta es la importancia de la alimentación. Es primordial llevar una buena alimentación para mantener nuestro cuerpo en equilibrio y evitar enfermedades, o si ya tenemos alguna enfermedad, pues evitar las complicaciones. Ahorita el futuro de la medicina es la prevención, es la medicina preventiva, ya no curar, sino prevenir las enfermedades, y uno de los pilares de la prevención es la nutrición. Entonces, bueno, aquí como pueden ver también, ¿qué es el peso ideal? Todo el mundo tiene un concepto diferente de lo que es peso ideal, incluso los libros utilizan un concepto de peso ideal, pero a mí me gustó que dice: es ese que logras viviendo un estilo de vida saludable, equilibrado y sostenible, que realmente disfrutes, sin obsesiones, sin restricciones severas, que sea amigable con tu vida social, que esté en paz y equilibrio con tus alimentos favoritos. No es restricción, eso debe quedar muy claro, evitar pensar que es restricción y que la vamos a pasar mal y verlo como algo negativo, y más bien verlo como algo positivo. Es el cambio y la mejora en el estilo de vida, el tomar o retomar un estilo de vida saludable. Esa es la finalidad. Me gustaría comenzar con el plato del bien comer, que yo creo que mucha gente ya conoce el plato del bien comer. Mucha gente ya lo ha estudiado, ya lo ha visto. De todos modos, vamos a repasarlo muy rapidito porque es la base de la nutrición aquí en México y de la alimentación, el conocer el plato del bien comer y saber cómo es que se utiliza. El plato del bien comer es lo que antes era la pirámide alimenticia. Todos conocemos la pirámide alimenticia, venía con la base y después hasta el final, que era lo que teníamos que comer, el más estaba en la base. Ahorita ya está obsoleta la pirámide alimenticia aquí en México
Aquí utilizamos el plato del bien comer, que como pueden ver está dividido en colores, que son los mismos colores del semáforo, porque más o menos actúa de la misma forma. Entonces, si pueden ver en la imagen, tenemos verduras y frutas en el color verde. El color verde en el semáforo significa que podemos pasar tranquilamente. Adelante. Lo mismo con las verduras y las frutas. Al ser alimentos vegetales, aportan muchísimas vitaminas, minerales y además fibra. Además, entre más natural sea nuestra alimentación, va a ser mejor. Entonces, color verde, verduras y frutas. Color amarillo van a estar los cereales y tubérculos. Todos los alimentos hechos a base de trigo, avena, alfalfa, maíz, etcétera. Van a ser todo lo que incluye las harinas, el pan, la tortilla, las tostadas. Tubérculos, papa, yuca, camote, malanga, entre algunos otros. Son alimentos vegetales, pero van a estar dentro del color amarillo por su contenido de carbohidratos. Al ratito vamos a platicar de los carbohidratos. Pero en general, pues el plato del bien comer va a estar dividido por su información nutrimental, no por el grupo al que pertenezcan, sino más bien por su contenido de calorías, su contenido energético. Entonces, el color amarillo o ámbar en el semáforo significa que ya nos tenemos que detener o hacer con precaución. Lo mismo con estos alimentos. Sí los debemos de consumir, son primordiales, no los podemos dejar fuera de nuestra dieta habitual y mucho menos en México, que estamos tan acostumbrados a los carbohidratos y a los alimentos a base de maíz y trigo. Entonces, sí los podemos comer, pero ya nos tenemos que ir deteniendo un poquito, comerlos con un poquito más de precaución. Y en el color rojo, en el semáforo, ¿qué significa? Que ya no podemos pasar, alto total. Lo mismo con estos alimentos, están en el color rojo porque sí los debemos de consumir, pero en menos cantidad que el color verde y el color amarillo. ¿Qué alimentos podemos encontrar en el color rojo? Las leguminosas y los alimentos de origen animal. Ahora, las leguminosas, ¿a qué me refiero con leguminosas? Frijoles, lentejas, alubias, garbanzos, soya, habas. Todas esas semillas van a ser también un alimento vegetal, pero de todo el plato del bien comer y de todo el grupo de alimentos van a ser los alimentos con más contenido calórico de carbohidratos y proteínas. Son una muy buena fuente de proteínas, pero también son una muy buena fuente de carbohidratos. Entonces, sí debemos consumirlos, aportan mucha fibra también, muchas vitaminas y muchos minerales, pero debemos de controlar su consumo porque en general tienen mucha caloría. Y los alimentos de origen animal, pues encontramos a todas las carnes, todos los pescado, carnes rojas, carnes blancas, quesos, lácteos, animales y sus derivados. ¿Por qué van a estar en el color rojo? Son muy ricos en proteína, pero también son ricos en grasa saturada, a excepción de algunos pescados que son ricos en omega 3, que es una grasa saludable. En general, los alimentos de origen animal son ricos en grasa saturada, entonces sí debemos de consumirlos, pero ya con mucha más medida. Todos los alimentos los debemos de consumir con medida, pero en el caso del color rojo hay que tener un poquito más de precaución. Entonces, bueno, ya conociendo cómo funciona el plato del bien comer a grandes rasgos, vamos a poder saber qué contiene más o menos cada alimento. A veces tenemos muchas dudas y pensamos que las frutas, al estar en el color verde, podemos comerlas sin medida, y pues no, porque resulta que las frutas también tienen un carbohidrato, sí las podemos consumir, son muy saludables, tienen mucha fibra, algunas son casi agua, pero al final van a tener carbohidratos que son azúcar, son glucosa. Entonces, toda la glucosa que entra a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo no utiliza en forma de energía, la vamos a acumular como grasa. Por eso la importancia de tener siempre una medida en la que tenemos que comer, dependiendo de nuestro cuerpo, de si somos hombres, mujeres, edad, etcétera, entre otras cosas. Entonces, bueno, ¿cómo debe ser nuestra dieta habitual? Ojo, aquí es muy importante diferenciar lo que es un plan nutricio de lo que es una dieta habitual. La dieta habitual es lo que yo todos los días como, sean alimentos buenos o no tan buenos, no tan saludables, esa va a ser mi dieta habitual, ¿ok? Entonces, no está tan correcto decir estoy a dieta, es más bien empecé un plan de alimentación o un plan nutricio. Entonces, un buen plan nutricio, ¿qué es lo que debería de tener? Principalmente, la alimentación debe ser variada, es decir, tener de varios grupos de alimentos, no todos los días comer frijoles con carne, por ejemplo, un día puedo comer frijoles con verdura y un poquito de carne, otro día como pollo, otro día como pescado, a eso se refiere con que sea variada, que no todo el tiempo tiene que ser igual. Entonces, desde ahí empezamos
con que las dietas que están de moda a veces ponen a las personas a comer lo mismo toda la semana o todo un mes, y pues ya con eso no cumple uno de los principales objetivos de la sana alimentación, que es que sea variada. En el segundo lugar tenemos que sea completa, pues que tenga todos los grupos de alimento. Acabamos de ver el plato del bien comer, entonces la alimentación debe de ser completa porque debe contener todos los nutrimentos que existen para nutrir el cuerpo, que van a ser los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales, además del agua. Que sea suficiente. Con suficiente me refiero a las cantidades. Va a ser suficiente para cada organismo dependiendo de lo que necesite. Que sea equilibrada, igual que sea equilibrada en cuanto a nutrimentos. Cuánto va a tener de carbohidrato, cuánto va a tener de grasas o lípidos, cuánto va a tener de proteínas. Y que sea inocua, es decir, que no vaya a contener algún patógeno que vaya a ser dañino para la salud. Entonces, estos son los principales puntos para comenzar una alimentación saludable. El conocer a qué grupo pertenece cada alimento y de qué forma tiene que ser nuestra alimentación. Ahora bien, el tema decía sistema inmunológico. El sistema inmunológico ahorita es siempre va a ser importante, pero hoy más que nunca yo creo que es muchísimo más importante tener un sistema inmunológico fuerte o un sistema inmunitario. Entonces, vamos a ver qué es lo principal que necesitamos para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Necesitamos empezar por conocer la diferencia entre nutrimentos. Existen los macronutrimentos y los micronutrimentos. ¿Por qué se van a llamar macronutrimentos? Porque son los alimentos que nos van a nutrir a gran escala. Es lo que más vamos a necesitar y nos van a aportar energía. Solo los macronutrimentos nos van a aportar energía, ¿sale? Energía a partir de los alimentos. Entonces, dentro de los macronutrimentos vamos a tener a los carbohidratos en primer lugar. ¿Por qué? Porque son la fuente principal de energía del cuerpo, es decir, nuestra gasolina. Para que nosotros podamos realizar todas nuestras funciones a las 24 horas del día, necesitamos carbohidratos. Los carbohidratos los vamos a resumir como glucosa, ¿sale? La glucosa es el alimento de todas las células en el cuerpo. Por eso la importancia de los carbohidratos. Sirve, digamos, es nuestro combustible celular. En segundo lugar, vamos a tener a las proteínas. Las proteínas son, digamos que el macronutrimento básico para que la vida exista. Cumplen funciones estructurales, constituyente básica de todas las células vivas, cumple funciones como formación de hormonas, enzimas, anticuerpos, entre muchas otras, que son esenciales para la vida, además de que aportan energía, pasando por un proceso diferente. Cuando ya no usamos carbohidratos, empezamos a utilizar la energía a partir de las proteínas, de los aminoácidos de las proteínas. Entonces, como pueden ver, son de las más importantes. Por eso es un macronutrimento, porque nuestro cuerpo no podría existir sin las proteínas y sin el consumo de estas. Y en tercer lugar, tenemos a los lípidos o grasas, como nosotros los llamamos también. Los lípidos van a ser también una fuente muy buena de energía. De hecho, aportan más energía que los carbohidratos y las proteínas. Y su principal, digamos, función es que son la reserva de combustible más importante del cuerpo. Los lípidos van a ser nuestra reserva, ¿sale? Por eso se van a acumular. Entonces, y por último, el agua, que bueno, como ya todos conocemos, el agua, nuestro cuerpo está formado por 65% aproximadamente de agua. Entonces, el agua va a servir para la temperatura, para regular la temperatura, para, digamos, dar elasticidad, flexibilidad a los tejidos, entre muchas otras cosas. Disolventes, sustancias, en fin. Y del lado de los micronutrimentos, van a ser los nutrimentos que también necesitamos, que son vitales para el cuerpo, pero en muy pequeñas cantidades. Estos no nos van a aportar energía, ¿sale? Entonces, por eso es erróneo cuando a veces nos sentimos como un poquito desganados, así, y lo primero que decimos es, me voy a tomar unas vitaminas, porque realmente las vitaminas y los minerales no nos aportan energía. Lo que nos van a aportar energía van a ser los macronutrimentos. Lo que nos van a aportar las vitaminas y los minerales va a ser
un poquito más indispensables. Las vitaminas, como su nombre lo dice, son aminas vitales. Quiere decir que son indispensables para el buen funcionamiento de la salud y del organismo. Y solo las podemos encontrar y obtener en los alimentos, pero en muy pequeñas cantidades. Entonces, tenemos a la vitamina A, las vitaminas del complejo B, la vitamina C, la D, la E, la K, entre otras. Y los minerales, que van a ser elementos, van a ser compuestos inorgánicos que vamos a obtener también de los alimentos. Algunos ya los tenemos en el cuerpo, pero de todos modos los tenemos que obtener de los alimentos, algunos en mayor medida que otros. Estos minerales se van a dividir en macrominerales y microminerales, dependiendo de la cantidad que vamos a necesitar. Dentro de los de los minerales vamos a encontrar los oligoelementos, el hierro, el zinc, el selenio, el yodo, cobre, manganeso, flúor. Y aparte, los que van a ser macrominerales, que los vamos a necesitar un poquito más dentro del cuerpo, van a ser el sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, ¿sale? Entonces, la diferencia a grandes rasgos, los macronutrientes nos aportan energía, los micronutrientes nos van a ayudar a funciones indispensables de metabolismo y de formación de estructuras, de desarrollo en general. ¿Sale? Entonces, ya con esto, conociendo un poquito de cómo funciona la alimentación en cuanto a nutrimentos, pues ya vamos a poder saber más o menos qué comer y qué no comer tanto, porque no nos va a aportar a lo mejor suficientes nutrimentos. Entonces, bueno, todos estos digamos, procesos nutritivos nos van a suministrar energía, van a servir de mantenimiento y funcionalidad. En el caso de los carbohidratos, en cuanto a las proteínas, formación de estructuras corporales, renovación y reparación, y en el caso de los lípidos o grasas, la regulación metabólica. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el sistema inmunológico? Cuando hay un desequilibrio en la nutrición, ya sea una desnutrición o una malnutrición, va a haber inmunodeficiencia. Quiere decir que nuestro sistema inmunológico se va a ver disminuido y se va a ver alterado, va a entrar en desequilibrio. Entonces, cuando hablamos de desnutrición, hablamos de desnutrición proteico-calórica, que a grandes rasgos es la pérdida completa de masa muscular. Y la malnutrición es sobre todo el sobrepeso y la obesidad. Entonces, estos tres trastornos es lo que más va a afectar al sistema inmunológico. ¿De qué forma? Pues la desnutrición va a hacer que bajen, digamos, las defensas. Entonces, el sistema inmunológico entra en desequilibrio, hay trastornos hormonales, inhibición de hormonas importantes para el funcionamiento del sistema inmunológico, disminución de anticuerpos, por ejemplo. Y en el caso de la malnutrición, en la obesidad pasa algo muy importante, que es la inflamación celular. Entonces, cualquier infección va a hacer que haya inflamación celular. Entonces, si nosotros ya tenemos sobrepeso u obesidad, que es una inflamación celular constante, cualquier enfermedad nos va a agravar la infección, inflamación celular. El problema se va a agravar, aunque sea simplemente a lo mejor una gripa, se va a agravar en una persona con diabetes, por ejemplo, que ya presenta hiperglucemia o niveles de glucosa muy elevados, siempre va a haber una inflamación celular. Entonces, cualquier infección va a llegar a aumentar también la glucosa y a desestabilizar el organismo, y por lo tanto, por eso es que se han estado agravando las personas con algún padecimiento ya crónico, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, así es como va a funcionar. Nos van a faltar macronutrimentos, que son energéticos, o micronutrimentos, y nuestro sistema inmunológico se va a ver disminuido, va a entrar en desequilibrio, y entonces estamos más propensos a cualquier enfermedad, o cualquier enfermedad infecciosa. ¿Cómo logramos una adecuada alimentación para reforzar el sistema inmunológico?
Aquí, como pueden ver, un estilo de vida saludable es saber adaptarse a la situación del momento sin perder de vista el objetivo. Es decir, nosotros podemos todo el tiempo tener una alimentación adecuada y una alimentación saludable y salir a pasear, andar de viaje, tener vida social, etcétera, porque al final el objetivo es que toda nuestra vida la vivamos así. No es toda la vida vivirlo a dieta, sino simplemente, como lo dije al principio, cambiar el estilo de vida, mejorarlo a un estilo de vida saludable, y con esto pues no se va a sentir el cambio tan drástico cuando haya alguna situación especial. Entonces, algunas herramientas reales para comer mejor, ¿cuáles serían? Si no hay que comerlo, evitar comprarlo. Si lo vamos a comprar, de seguro nos lo vamos a comer. Si ya lo tenemos en la casa o en la cocina, es muy probable que lo comamos. Entonces, el primer paso es simplemente no comprarlo si sabemos que es un alimento que no va a ser benéfico para nuestro cuerpo. Ahorita les voy a explicar la imagen que pueden ver de la clasificación nueva de alimentos para saber qué alimentos van a ser mejores para nosotros y qué alimentos deberíamos evitar. Reconoce lo que no es comida. ¿A qué se refiere con reconoce lo que no es comida? Hay alimentos naturales y alimentos procesados y ultraprocesados, y los alimentos chatarra. Los ultraprocesados, generalmente dentro de estos es en donde entran los alimentos chatarra y los refrescos, las bebidas endulzadas, que son lo que nos ha estado enfermando durante décadas, tanto a nivel mundial como muy especialmente en México. Entonces, ¿cómo vamos a saber diferenciar los alimentos naturales de los alimentos ya procesados o no tan naturales? Como pueden ver en la imagen, la clasificación nueva consta de 4 categorías de alimentos de acuerdo a su grado de procesamiento y nos ayudará a cuidar la salud, siendo los alimentos sin procesar o mínimamente procesados aquellos que no han sido transformados casi para nada, como una manzana o un pescado, que a lo mejor el pescado nada más pasa por el sartén y se va a asar o freír. Ese es todo su proceso. Esos van a ser los alimentos naturales o sin procesar. En el caso de los ingredientes culinarios procesados, van a ser aceites, grasas, sal, azúcar, especias, que se usan en combinación con los alimentos sin procesar. Y en tercer lugar vamos a tener a los alimentos procesados. Estos van a pasar por un proceso de transformación y una lista de ingredientes corta, como sardina en aceite, quesos curados o verduras enlatadas o, por ejemplo, el atún enlatado. Van a ser ya alimentos procesados porque ya están llevando un proceso en específico y generalmente es para alargarles la vida de anaquel. Entonces ya con eso sabemos que es un alimento procesado. Y en el caso de los alimentos ultraprocesados, van a ser aquellos fabricados a partir de procedimientos industriales complejos, productos alimenticios de diseño a base de combinar componentes de todo tipo con muchos aditivos para que duren más tiempo, edulcorantes, saborizantes y texturizantes, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, pero me está hablando en chino. ¿Yo cómo voy a saber cuándo es un alimento procesado y cuándo es un alimento ultraprocesado? Bueno, pues muy fácil. Si checamos la parte de atrás de cualquier etiqueta de un alimento y tiene más de 5 renglones en sus ingredientes, es un alimento ultraprocesado. Si en sus ingredientes de la parte de atrás de la etiqueta simplemente dice, digamos, tostada de maíz nixtamalizado con sal, es un alimento procesado. Pasó por un proceso, pero no es ultraprocesado. En cambio, un alimento ultraprocesado, ¿cuál va a ser? Cualquier embutido va a ser un alimento ultraprocesado. Que tenga más de 3 renglones en la información nutrimental y en los ingredientes, ya va a ser un alimento ultraprocesado. Entonces, la clave de la alimentación es consumir más el lado que es verde y amarillo y consumir menos el lado naranja y casi para nada el rojo, muy de vez en cuando, no como una dieta habitual, sino de vez en cuando. ¿Qué otra cosa? Comes por ansiedad, soledad o aburrimiento. Es muy común que la alimentación a veces sea simplemente por ansiedad, que sea apetito y no sea hambre. El hambre es dolorosa, el hambre empieza a doler la cabeza o empieza a doler el estómago. En el caso del apetito es simplemente antojo que viene desde el cerebro al ver algún alimento o al pensar en algún alimento, pero sin la necesidad fisiológica del alimento. Soledad o aburrimiento, pues sí. Yo creo que aproximadamente el 70% de las personas que padecen sobrepeso u obesidad
no comen de más por hambre, sino más bien por apetito, por ansiedad, por soledad o por aburrimiento. ¿Qué hacen en estos casos? Pues, en primera instancia, buscar ayuda profesional para, conforme a eso, ir empezando a cambiar el estilo de vida. Pero a lo mejor voy para sentirme mejor, que estoy conviviendo, me puedo tomar un vaso de la bebida alcohólica, pero ya estoy cambiando mi estilo de vida, entonces nada más va a ser un vaso. Poner más conciencia en el acto de comer, esto es muy importante, no comer con distractores, sino comer conscientes de lo que nos estamos sirviendo en el plato, porque muchas veces por estar platicando, por estar viendo la tele o por estar viendo el celular, la computadora, etcétera, no nos fijamos todo lo que nos estamos comiendo, no nos fijamos incluso si nos levantamos de la mesa y nos volvemos a servir. Entonces, es muy importante y es clave ponerle más conciencia al acto de comer. Y la planificación es la base de una alimentación saludable. Esto sin duda, si no planificamos cómo va a ser nuestra alimentación del día de mañana o del día de hoy en la noche o de toda una semana, pues no vamos a tener, digamos, un control sobre lo que nos vamos a comer. Incluso hasta la hora de ir al súper hay que hacer una lista de exactamente los alimentos que necesitamos para no estar comprando de más y al final lo vamos a comer porque ya está en la cocina, ya está en la casa. Y bueno, eso en cuanto a los alimentos en general. También me gustaría mucho tomar el tema de la microbiota. La microbiota es súper importante para nuestro sistema inmunológico y para nuestra alimentación y metabolismo y buen funcionamiento de nuestro metabolismo en general. La microbiota es lo que antes llamábamos la flora bacteriana. Ahorita ya no la llamamos flora bacteriana, se llama microbiota. Y como pueden ver, es una comunidad compuesta por más de 100 billones de microorganismos vivos, casi como las estrellas, que habitan en el tubo digestivo. Estas habitan en todo el tubo digestivo, pero por poblaciones. Vamos a tener una microbiota especializada en desdoblar la carne, por ejemplo, otra microbiota especializada en desdoblar los lácteos, otra en los cereales, en el trigo, maíz, etcétera. Y es indispensable para el correcto crecimiento corporal, desarrollo de la inmunidad y la nutrición. Incluso es indispensable para todos los procesos químicos que realiza el cuerpo, a lo que nosotros llamamos metabolismo. Si tenemos una microbiota equilibrada, nuestro metabolismo va a estar excelente. Si tenemos una microbiota en disbiosis, quiere decir en desequilibrio, nuestro metabolismo probablemente esté más lento y vayamos a ser más propensos a enfermarnos tal vez de mala absorción, que nos dé colitis, gastritis o alguna enfermedad infecciosa. Y aquí una imagen de microbiota, se llaman todos los microorganismos y hay levaduras, bacterias, etcétera, pero todas son benéficas para el cuerpo. Ok, ¿qué factores influyen en la salud y alteración o reducción de la microbiota? Van a ser la genética, el uso de antibióticos. El uso de antibióticos pasa a traer a gran parte de la microbiota cuando estamos bajo tratamiento antibiótico y entra en disbiosis. Y el estilo de vida, que va a incluir la dieta habitual y el ejercicio o la actividad física. Una microbiota intestinal alterada, ¿de qué forma nos va a afectar en general? Estudios recientes concluyen que tiene relación directa con la obesidad, por lo que les comentaba del metabolismo, que alenta el metabolismo el no tener una buena microbiota, afecta la inmunidad e induce a una respuesta inflamatoria de las células. Entonces, lo mismo, ya habíamos hablado un poquito de la inflamación celular, que hay que evitarla. Y contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes. La diabetes, a grandes rasgos, es la resistencia a la insulina, que es que la insulina ya no va a lograr, la glucosa ya no va a lograr pasar a las células. Ya habíamos comentado anteriormente que la glucosa es el principal alimento de las células. Entonces, cuando la glucosa ya no logra entrar a la célula, quiere decir que ya hay una intolerancia a la glucosa, lo que definimos como diabetes. Y contribuye a trastornos gastrointestinales, como ya les había comentado también, como la gastritis o la colitis. Entonces, pues aquí la importancia de la microbiota intestinal alterada, de tener una microbiota saludable, de qué forma vamos a fortalecer a nuestra microbiota,
consumiendo alimentos como los fermentados, los lácteos, los que ya vienen añadidos con bífidos, que son microorganismos vivos, como algún yogur de búlgaros, por ejemplo, o el chucrut, no sé, incluso el tepache, al ser un alimento fermentado, le va a ayudar a la microbiota. Y alimentos ricos en fibra. También la fibra es un prebiótico, es un alimento para la microbiota, entonces también alimentos con fibra nos van a ayudar a fortalecer nuestra microbiota. Ok, aquí también me gustó poner esta imagen en la presentación que dice: todos los días son un buen día para comenzar, sin pretextos. Cualquier día es un buen día para empezar a cambiar nuestro estilo de vida y empezarlo a mejorar. Y todos los días tenemos la opción con cada comida de hacerlo correctamente o hacerlo incorrectamente. Entonces, pues ya depende de cada uno de nosotros empezar con la alimentación adecuada y con el ejercicio. Ahorita les voy a comentar un poquito de eso. Y bueno, aquí les presento una imagen. Como la pueden ver, del lado izquierdo y del lado derecho, ambas tienen el mismo número de calorías, 1,600 calorías, pero una es comida chatarra o comida no tan saludable y la otra es la comida de todo un día, divididas en desayuno, colación, alguna colación y la cena. Entonces, como pueden ver, podemos comer en unas galletas de baguette y en una bebida azucarada. ¿Sale? Pero estos alimentos simplemente nos van a aportar calorías vacías, les decimos, porque no nos van a aportar casi micronutrientes, que van a ser vitaminas y minerales importantísimas para nuestro cuerpo, además de que van a contribuir a la inflamación celular, lo que se va a, digamos, a lo que vamos a llamar sobrepeso u obesidad. Y del lado derecho tenemos a las 1,600 calorías, pero en un licuado verde, en un omelette con verduras, fruta con yogur y frutos secos, un pan integral con aguacate, las frutas, las almendras, el pescado, ensalada, sándwich de atún, etc. Entonces, si se fijan en la imagen, realmente es una alimentación que se ve rica, que tiene todos los colores. Al tener todos los colores, quiere decir que está completa y que no nos va a aportar las mismas calorías, pero durante todo el día, contra la comida chatarra, que además de no aportarnos suficientes nutrientes, nos va a aumentar la inflamación celular. Aquí otra imagen de diferencia entre 1,700 calorías de comida chatarra contra 1,700 calorías de todo un día de comida. Si se fijan, en una hamburguesa, papas fritas, nuggets y refresco con azúcar, nos podemos estar comiendo un aproximado de 1,700 calorías y eso fue en una sentada a comer, ¿sale? O en una sentada que fuimos al restaurante y eso fue lo que nos pedimos y eso nos comimos, 1,700 calorías, que era lo que necesitaba nuestro cuerpo para todo un día. En cambio, del lado de la nutrición, tenemos en el desayuno huevo a la plancha, natural, naranja y café, 300 calorías. Verduras, papa, pechuga de pollo, fresas, 550 calorías. Yogur, plátano y nueces es como una colación o un snack, 350 calorías. Y por último, en la cena, ensalada, salmón a la plancha y kiwi, 500 calorías. Entonces, lo que usamos en un día de comida de alimentación saludable contra una sentada a comer de 1,700 calorías. Y aquí tenemos la respuesta de por qué empezamos con sobrepeso y con obesidad. Realmente tiene que ver con la alimentación. Entonces, bueno, pues igual, hasta que no comamos balanceado, no va a mejorar nuestra composición corporal. ¿Qué es nuestra composición corporal? El cuerpo está formado por agua, masa grasa, masa magra, que es la masa muscular, y los huesos. Entonces, mientras nuestro cuerpo tenga más masa grasa que masa muscular, vamos a estar en desequilibrio en cuanto a la composición corporal y pues vamos a tener inflamación celular. Mientras nuestro cuerpo tenga en su mayoría masa muscular y poquita masa grasa, va a ser un cuerpo ideal, un estado de salud ideal. La formación de masa muscular además acelera el metabolismo. Recuerden que una persona desnutrida puede ser muy delgada,
pero también puede ser tener obesidad y estar desnutrido porque no hay suficiente masa muscular en el cuerpo. Incluso la formación de masa muscular aumenta el sistema inmunológico y nos va a prevenir de enfermedades. Entonces, igual la alimentación, de un lado tenemos carbohidrato, carbohidrato y carbohidrato contra grasa saludable del aguacate, proteína del huevo y carbohidratos a partir de la fruta y del pan. Y bueno, aparte de esto, no es nada más la alimentación, también tiene mucho que ver la actividad física. Quise añadir esta imagen, como pueden ver, cuál es el ejercicio que necesitamos hacer en mayor medida para aumentar nuestro sistema de salud o fomentar que nuestra salud mejore. Si queremos una pérdida de peso, como pueden ver en los dibujos, en las gráficas, necesitamos ejercicio combinado de fuerza con aeróbico o el cardiovascular. ¿Cuál va a ser el cardiovascular? Pues la natación, el spinning, salir a caminar y a correr o trotar, el zumba, por ejemplo. ¿Cuál va a ser un ejercicio de fuerza? El que realizamos, por ejemplo, en un gimnasio, con pesas o con peso. Y a veces incluso ahorita que lo podemos hacer en nuestra casa, con rutinas de ejercicio en las que utilicemos nuestro cuerpo, el peso de nuestro propio cuerpo. Si queremos perder más masa grasa, lo que más tenemos que hacer es el ejercicio combinado de fuerza y aeróbico. En el caso de la masa muscular, queremos aumentar la masa muscular, pues ahí sí tenemos que aumentar el ejercicio de fuerza. Y en el caso del colesterol, ahí entra el ejercicio aeróbico más que el ejercicio de fuerza y el ejercicio combinado, pero de todos modos se tiene que hacer de los tres. El de VO2 es nada más para aumentar el oxígeno a la hora de hacer un ejercicio, aumentar la entrada de oxígeno a la hora de hacer un ejercicio. Entonces, bueno, como pueden ver, lo importante es la formación de masa muscular. Formar masa muscular nos acelera el metabolismo y hace que perdamos grasa más rápido. Y bueno, para concluir, me gustaría mencionar algunos mitos de la nutrición y desmentirlos. Yo sé que hay muchísimos más y ahorita a lo mejor los vamos a comentar, pero me gustaría empezar con comer 5 a 6 veces al día. ¿Es mejor? No es mejor, depende de cada persona. Solamente para una persona con tratamiento farmacológico para la diabetes sí es necesario comer fraccionadamente. Eso porque no vaya a haber hipoglucemias, porque lo ideal en el control metabólico en un paciente con diabetes es que la glucosa siempre esté estable, nunca baje y suba, ni baje ni suba, simplemente tiene que estar estable. Por eso la importancia de las comidas fraccionadas. En una persona saludable que nada más quiere a lo mejor perder peso, puede comer de 3 a 6 veces en el orden en el que gusten, dependiendo del ejercicio que realicen, la actividad física, el trabajo, a qué hora se despierten, a qué hora se duerman, etcétera. Entonces, comer 5 o 6 veces al día no acelera el metabolismo, eso es un mito. Lo que sí hace nada más es evitar la ansiedad. Si yo paso 5 horas sin comer, a lo mejor entre esas 5 horas me va a dar como ansiedad y voy a querer comerme un snack y a veces puede que no sea saludable. Esa es la única ventaja de los snacks entre comidas o de las colaciones. Lo ecológico es más sano. Con ecológico me refiero a lo orgánico. No es más saludable, al final tiene el mismo número de calorías, en cuanto a nutrientes y calorías va a contener exactamente lo mismo, es más bien el origen del alimento, si la vaquita comió solamente pasto o si la vaquita ya comió ya fue inyectada, por ejemplo, esa va a ser la diferencia, no va a haber diferencia en cuanto a nutrimentos. Comer huevos es malo. Esto ha estado muy de moda durante mucho tiempo, el tirar la yema del huevo, y la yema del huevo es una de las cosas más saludables que hay dentro de la alimentación. Es rica en grasa saturada, pero también es rica en muchas vitaminas, ayuda a la saciedad, y al final no es lo que nos va a aumentar el colesterol en la sangre. Lo que nos va a aumentar el colesterol en la sangre va a ser el exceso de calorías. Si mi cuerpo necesita 1,300 calorías y yo todos los días le meto 2,000 calorías, esas 700 calorías extras se me van a acumular en forma de grasa y cuando ya no se puedan seguir acumulando van a pasar al torrente sanguíneo y es por eso que en los análisis de sangre ya salimos con triglicéridos y colesterol elevados. Pero es más bien el exceso de calorías en general que un alimento nos vaya a causar
mucho daño, como el huevo, erróneo. Nos tenemos que comer el alimento completo, el huevo con todo y yema. Comer por la noche es malo. Nuestro cuerpo las 24 horas está funcionando, el metabolismo no para, la forma en la que se asimila la glucosa en el cuerpo no para, es un proceso que se llama glucólisis. La glucólisis no cierra a las 6 de la tarde, como mucha gente ha hecho pensar a toda la demás gente, la población en general, no es así. Nuestro metabolismo solo va a estar inactivo el día que nos muramos. Esa es la única forma. Una persona fallecida, ahí se paró su metabolismo. Pero si no, una persona viva tiene el metabolismo funcionando las 24 horas, todo el tiempo. Sí varía un poquito con la oscuridad y la luz. Durante la noche hace un poquito como de retroalimentación y a veces incluso el páncreas no secreta la misma insulina, pero en general el metabolismo está activo siempre. Entonces, comer por la noche no es malo, comer carbohidratos por la noche tampoco es malo, al contrario, es muy bueno. Hace que te duermas bien, hace que a la hora que te levantas no te levantes con ansiedad. Y pues bueno, en general es el exceso de comida lo que nos va a hacer daño, no a qué hora nos comamos algún nutrimento. Las dietas detox no tienen razón de ser, se llaman detox porque supuestamente desintoxican el cuerpo. El cuerpo no necesita de ningún alimento para desintoxicarse, el cuerpo se desintoxica solo por medio de los riñones, los pulmones, el hígado. Entonces, nuestros órganos solitos realizan la desintoxicación corporal. No hay ningún alimento como un jugo verde, por ejemplo, que nos vaya a desintoxicar el cuerpo. Eso no existe. Vamos a estar intoxicados a menos, no sé, que vayamos cerca de alguna planta nuclear, de esa forma vamos a estar intoxicados, si no, no necesitamos ningún alimento. Entonces, las dietas detox son un mito, no sirven absolutamente para nada y al contrario, a veces pueden aportar mucha azúcar, mucha glucosa, porque generalmente provienen de las frutas y las verduras. La fruta engorda. La fruta es uno de los alimentos, ya lo habíamos mencionado, más saludables. Es muy buena fuente de agua, vitaminas, minerales y fibra, ¿sale? Entonces, la fruta nos va a ayudar a saciarnos, sí nos va a aportar glucosa, azúcar, pero mientras no la comamos en exceso, no va a haber ningún problema. Me puedo comer una fruta en cada comida y durante el día y no voy a tener problemas de subir de peso. Así que no, la fruta no engorda. Lo integral engorda menos, también es un mito. Lo integral tiene el mismo número de calorías y de aporte nutrimental que lo que no es integral. La única diferencia es que tienen un poquito más de fibra. Lo que pasa con la fibra en el cuerpo es que un tipo de fibra al contacto con el agua en el intestino se expande. Entonces, al expandirse, hace que no pueda entrar más alimento y nos sentimos llenos o saciados y comemos menos. Otra es que ayuda a que no toda la grasa que ingerimos se absorba y lo vamos a excretar junto con la fibra. Esas son las maravillas de la fibra en general, pero ningún alimento integral va a engordar menos o nos va a hacer mejor. Es simplemente por el hecho de que tienen un poquito más de fibra. ¿Los productos light son mejor opción? No, ningún alimento que diga light o cero colesterol o cero azúcar va a ser bueno porque va a tener otros aditivos. El único alimento light que recomiendo es la leche porque lo único que le quitan es la grasa. Y a partir de que no estamos en crecimiento, digamos como de los 18 años o los 20, ya no necesitamos la grasa de la leche de la vaca. Entonces, a la leche light lo único que le quitan es la grasa, no le quitan calcio, no le quitan proteínas, no le quitan carbohidratos propios de la leche, pero de ahí en fuera, todos los alimentos que digan light, como un queso light o una mayonesa light, les voy a poner el ejemplo de la mayonesa light, le quitan grasa, pero le aumentan carbohidrato. Al final, les va a aportar azúcar en lugar de grasa y va a ser lo mismo. Entonces, por eso no hay que confiarse de los alimentos light. También está muy de moda los cereales de caja, que vienen en la parte de enfrente, dicen maravillas del cereal. Es que este cereal que tiene muchísima fibra y es bajo en grasa y es bajo en azúcar, etcétera. Y a la hora que vemos la parte nutrimental, la parte de atrás, pues es un alimento ultra procesado. Entonces, que nos va a aportar muchísima más caloría que si nos desayunamos, por ejemplo, unos huevitos con una taza de fruta y un cafecito. Entonces, por eso no hay que creer en los alimentos light.
Y los carbohidratos engordan. Yo creo que es uno de los mitos más grandes que existe dentro de la alimentación. Como lo vieron al principio de la charla, los carbohidratos son nuestro combustible, nuestra gasolina. Sin los carbohidratos simplemente no podríamos vivir. Nuestro cerebro es lo que más utiliza glucosa y nuestra principal fuente de glucosa son los carbohidratos. Entonces, ninguna dieta que prohíba los carbohidratos va a ser una buena alimentación. Nuestra alimentación tiene que ser completa y variada, por lo tanto necesita de carbohidratos. Y como les insisto, el problema no van a ser los carbohidratos, no van a ser las grasas y no van a ser las proteínas. El problema va a ser el exceso de estas tres juntas. ¿Sale? Entonces, bueno, diferencias entre hacer dieta y tener un estilo de vida saludable, que es lo que estamos promoviendo. En una dieta cuentas calorías de todo. Andamos tiempo viendo cuánto nos estamos comiendo en el día, la ansiedad, estrés también va a hacer que a veces iban algunas hormonas importantes para nuestro bienestar e incluso para nuestra alimentación. Entonces, en lugar de bajar de peso, igual y hasta podamos subir de peso por el propio estrés que nos va a causar estar a dieta. Haces ejercicio para comer, es decir, ya me comí una hamburguesa, me voy a ir a matar y hacer 3 horas de ejercicio. Erróneo, no podemos ver a la alimentación y los estilos de vida así. Todo es con medida y, bueno, te restringes toda la semana y desquitas el fin. Eso también. Hacemos dietas a lo mejor hipocalóricas, quiere decir con muy poquitas calorías durante lunes a viernes, y sábado y domingo nos comemos las calorías que no nos comimos durante toda la semana, pues al final va a tener el mismo resultado. Y lo más importante es que no aprendemos a comer, simplemente aprendemos a estar a dieta, pero no a comer. ¿Crees que hay alimentos buenos y malos? No existe un alimento bueno y malo, simplemente existen las malas dietas o los malos hábitos alimenticios. En el caso de los alimentos azucarados, no los recomiendo, no son buenos. Digamos que ahí sí podría decir yo que son malos, pero en general los alimentos no hay buenos ni malos, o sea que no es conveniente satanizar ningún alimento. Todos los alimentos nos van a aportar algo. Incluyes alimentos reales, eso es del lado del estilo de vida saludable. Haces ejercicio porque lo disfrutas. Una vez que tomamos el hábito de hacer ejercicio, el día que no hacemos ejercicio ya incluso se siente el cuerpo como desganado, ya te sientes mal, como que no duermes igual. Escuchas a tu cuerpo y respetas sus señales. Por ejemplo, uno toma agua a la hora que tenga sed, no porque a fuerza tengas que tomar 2 litros. Eso también es un mito. Eso es un ejemplo de que escuchamos a nuestro cuerpo. Tengo sed, voy a tomar agua. Tengo hambre, voy a comer. Y comes con conciencia y moderación. Ya lo había mencionado, hay que estar conscientes de todo lo que nos metemos a la boca y hacerlo en las cantidades en las que nuestro cuerpo necesita. Y eso va a ser individualizado. Nadie puede llevar la misma alimentación que otra persona porque todos necesitamos diferentes cosas y los organismos todos funcionan diferente en cuanto a los carbohidratos, proteínas y lípidos. A cómo los asimilamos, todos vamos a ser diferentes. Entonces, por eso una sola dieta, un solo plan de alimentación no puede funcionar para toda la población. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Si tienen, bueno, no sé, doctora, si vaya a haber preguntas. Sí, yo tengo aquí unas preguntas que me hicieron en el WhatsApp. Claro, adelante. Y sí me gustaría, por favor. A ver, tienes una pregunta en el chat. ¿Los suplementos nos ayudan a una buena alimentación? Pregunta José Mora. Como su nombre lo dice, suplementos no es correcto. Suplemento significa suplir y ninguna pastilla debería suplir a la alimentación. Yo más bien le llamaría complementos a la alimentación. Sí podría haber, pero mientras nuestra alimentación sea equilibrada, no necesitamos de suplementos de ningún tipo. Bueno, ok. Una pregunta que tengo es, ¿qué opina de los productos Maravilla para perder peso? En contra, no funcionan. Los productos Maravilla generalmente no están ni siquiera aceptados como medicamentos.
Un medicamento para ser aprobado, para saber que funciona, pasa por muchos estudios clínicos, científicos durante muchos años y probados en miles de personas o a veces cientos de miles de personas para decir que funcionan, como el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Todos los productos milagro, que no voy a decir nombres, pero que ya todos conocemos esos productos, no pasan por tantos estudios, no pasan por, digamos, toda la evidencia científica, no hay suficiente evidencia científica que diga que sí funcionan. Estos más bien se basan en creencias de la gente, en fulanito me dijo que a sultanito le funcionó. Es más como que pasan de boca en boca a que de verdad funcionen. Hay algo también muy importante que es el efecto placebo, que pasa en los cuerpos de las personas que a veces si creen tanto en algo, les funciona, pero le funciona a una persona en 1000 personas. Entonces, con eso no podemos decir ya que un alimento funcione o que un producto funcione. Todos los productos que digan termogénico o quema la grasa, como las inyecciones para el abdomen, las cremas, los ungüentos, las fajas, etcétera, nada quema la grasa. El organismo funciona tan maravillosamente. La fisiología es tan bonita que el organismo se encarga de realizar la oxidación de las grasas y utilizarlas como energía, pero eso solo es con algunos procesos metabólicos, químicos dentro del cuerpo y el ejercicio. El ejercicio es lo único que nos va a ayudar a utilizar la grasa como energía. No hay ningún alimento, ningún producto que nos pongamos o que nos tomemos que nos vaya a ayudar a eliminar la grasa del cuerpo. Entonces, todos son mitos. Ok, Elsa nos pregunta, ¿qué dices de los refrescos light? Los refrescos light, como ya les había comentado, ninguna bebida industrializada es saludable, pero en el caso de una persona que está cambiando sus hábitos alimenticios y que está muy acostumbrada, por ejemplo, a los refrescos, no le podemos decir desde un principio, deje de tomar refrescos de cola, ¿no? Simplemente le vamos a decir, bueno, ¿por qué no opta por una opción que no tenga azúcar? Si lo que queremos a lo mejor es disminuir de peso o disminuir su glucosa en sangre, vamos a optar por los que no tengan azúcar. Van a estar endulzados con algún edulcorante, como la sucralosa, por ejemplo, que es el Splenda. Entonces, no estoy a favor, pero tampoco estoy en contra a la hora que se quiere hacer un cambio de hábitos. En cuanto nuestro paladar se acostumbra a lo simple, ya no nos gustan los refrescos azucarados, ni siquiera los refrescos light. Entonces, pues ahí está la respuesta. No los recomiendo, pero tampoco estoy en contra. Si va a tomar refresco, pues mejor que sea sin azúcar, porque al final el azúcar pues se va a acumular si no lo utilizamos como energía. Ok, Heriberto nos pregunta, ¿cuántas calorías son recomendables en la ingesta diaria? No hay calorías en específico, todo depende de su estatura, de si es hombre, mujer, deportista, si no hace ejercicio, si es completamente sedentario, si es adulto mayor, si es niño, si es adolescente, etcétera. No hay, lo que vienen en las etiquetas igual en una ingesta de 2000 calorías no aplica para todas las personas, porque por ejemplo a mí 2000 calorías me va a hacer subir de peso, pero a lo mejor a un hombre 2000 calorías sí es necesario para el hombre, porque tienen el metabolismo más acelerado, forman más rápido masa muscular, por lo tanto necesitan más calorías, pero es individualizado, no hay un estándar de calorías. Excelente. Jesús Antonio dice, ¿qué opinas de la dieta de la deshidratación? La dieta de la deshidratación es la que utilizan algunos deportistas como para verse más marcados, creo, o algunos actores. Pues está mal, hasta la palabra lo dice, deshidratación. Si nuestro cuerpo entra en deshidratación, incluso podemos morir o podemos tener una insuficiencia renal. Entonces, no recomiendo, como ya les había comentado, ninguna dieta. Es aprender a comer y es aprender a llevar un estilo de vida saludable. Si va a haber algún estado fisiológico como de algún deportista de alto rendimiento o en el fisicoculturismo, que lo utilizan mucho, debe de ser durante un periodo muy corto, sin comprometer a los órganos. Ok. A ver, tengo otra pregunta que me mandaron. ¿Qué es el rebote? El rebote es cuando nosotros nos ponemos a una dieta muy restrictiva, de restricción calórica muy grande, y el cuerpo baja de peso, digamos, disminuye 15 kilos en un mes, pero de entre esos 15 kilos disminuyó grasa, sí, pero también disminuyó agua y disminuyó masa muscular. Entonces puede que hasta entremos en un estado de desnutrición. Entonces, eso fue restringiendo muchas calorías de nuestra alimentación, probablemente quitando un montón de carbohidratos, etcétera.
volvemos poco a poco o a veces de jalón a comer como comíamos antes porque no aprendimos a comer, simplemente quisimos bajar de peso rápido, lo logramos, pero no aprendimos a comer. Entonces empezamos a llevar nuestra dieta habitual y vamos a aumentar de peso. Si bajamos 15 kilos, vamos a aumentar a lo mejor hasta 20 kilos. Ese es el rebote, cuando no aprendemos a comer. Ok. Otra pregunta que me hicieron, dice, con un licuado de proteína en las mañanas, proteína en polvo, ¿es suficiente? No, pues ya también lo mencioné en la charla, nuestro cuerpo necesita también carbohidratos y también grasas y vitaminas y minerales. Entonces, ningún polvo va a sustituir a la alimentación natural, saludable. Yo no recomiendo las proteínas en polvo solo si no te da tiempo de cocinar o porque estás estudiando y necesitas hacer tu colación a lo mejor, o no desayunaste bien y nada más te comiste, no sé, un pan y un plátano, bueno, te puedes llevar tu bote de proteína para cubrir tus requerimientos de proteína diarios. Solamente en esos casos muy especiales en los que no tenemos tiempo es cuando podríamos utilizar la proteína o para alcanzar a cubrir los requerimientos, pero realmente con la alimentación habitual podríamos bien cubrir los requerimientos de proteína comiendo los alimentos de origen animal, que son los que tienen proteínas, y las leguminosas. Ok, nos está viendo mucha gente de Estados Unidos y me preguntan, ¿cómo pueden hacer para que con la alimentación de Estados Unidos tengan una buena nutrición? Pues en Estados Unidos yo he visto que ya venden muchos alimentos, muchos productos también que ya consumimos aquí. Venden tortillas, venden alimentos hechos a bases de maíz, venden verduras, venden las mismas verduras y frutas que comemos aquí usualmente. Venden lácteos y venden carnes. Entonces, es muy parecida a la alimentación. El problema, a lo mejor a veces tal vez sean los horarios, que ahí sí varían, comen un poquito diferente en cuanto a horarios. Y en cuanto que es en mucha cantidad, es lo que yo he notado, la diferencia de la cultura norteamericana con la mexicana, es que es mucha la cantidad de lo que se sirven en el plato. Al final, la cantidad va a variar dependiendo de cada persona. Todos necesitamos un requerimiento de calorías diferente. Entonces, pero en cuanto a alimentos como tal, pues como ya lo había mencionado, hay que comprar más natural y menos procesado y ultraprocesado. Lo más que podamos que sea natural, y por natural no me refiero a orgánico, sino simplemente que sean frutas, verduras, vaya, abrir más cáscaras en lugar de abrir empaques. Ok. Nos pregunta Roberto Baños, ahora con la situación están recomendando el Inmunotec, son productos en sobres para fortalecer el sistema inmunológico. No son tan buenos, ¿verdad? Pues no, ya igual ya lo comentamos, mientras tengamos una alimentación equilibrada y adecuada que incluya todos los grupos de alimentos, vamos a obtener todos los nutrimentos a partir de los alimentos. No necesitamos algo más, que el comer más vitamina C, por ejemplo, no va a reforzar más nuestro sistema inmunológico, o el comer más, no sé, alimentos del complejo B, vitaminas del complejo B, pero en cápsulas va a hacer que tengamos un sistema inmunológico mejor. Eso con la alimentación, con el ejercicio y sobre todo evitando el sobrepeso y la obesidad es la mejor forma de aumentar nuestro sistema inmunológico, el no tener enfermedades metabólicas. Ok, Elizabeth nos pregunta, ¿los jugos en ayunas son recomendables? ¿La avena nos afecta para subir de peso? La avena no afecta para subir de peso si no consumes avena en exceso. La avena es un cereal, por lo tanto va a contener carbohidratos. Es muy saludable porque es fibra, pero si la consumimos en exceso, pues al final van a ser carbohidratos que si nuestro cuerpo no utiliza como energía, los va a acumular como grasa. En el caso de los jugos, yo no recomiendo ningún jugo en ayunas, ya sea de fruta o verdura. Si es de verdura no hay problema, tienen fibra y no tienen casi calorías, pero generalmente van con fruta. Y a veces es mucha fruta, a lo mejor es mucho jugo de naranja, entonces 2 naranjas equivalen a una ración de fruta. Un vaso de jugo de naranja va a tener como 10 naranjas, entonces eso ya va a ser exceso de calorías y exceso de azúcar, pudiéndote comer las naranjas con todo y la partecita blanca, que es la fibra. Entonces, por ese lado, ni jugos industrializados, ni jugos normales en ayunas, hay que hacer un desayuno completo y con eso es más que suficiente. Ok. Itzel nos pregunta, ¿qué piensas de la alimentación crudivegana? La alimentación crudivegana,
Respeto la alimentación vegana. Yo sé que hay muchos principios en cuanto a la alimentación vegana que tienen que ver con más que todo con la crueldad a los animales. Nutrimentalmente, a veces sí se podría suplir completamente a la carne, yo no lo recomiendo, pero bueno, tomando las vitaminas y minerales aparte en pastillas, pues se puede. Y la crudi vegana, no recomiendo ningún alimento crudo, ninguna carne cruda, porque no va a ser inocua. Acuérdense que en la tercera diapositiva que les mostré, nuestra alimentación debe de ser variada, completa, equilibrada, inocua, quiere decir que que va a ser libre de patógenos. Algunos alimentos crudos no son buenos para el organismo. Por ejemplo, el huevo no se asimila ni se absorbe igual crudo que cocido. Se tiene que cocer para que el cuerpo lo absorba completamente. Crudo casi no nos va a servir y al contrario nos puede causar alguna enfermedad como la salmonelosis. Y en el caso de las carnes, a veces la carne mal cocida, que puede tener algún patógeno, pues nos va a hacer más daño que lo que nos va a hacer bien. Creo que te referías a las verduras crudas. No hay problema, las verduras crudas las podemos comer, por ejemplo, como el apio, etcétera, todas esas crudas y sin problema, tienen mucha fibra y pues la fibra al final es buena para nuestro sistema digestivo. Ok. Elsa pregunta, ¿es buena la dieta keto? La dieta keto está utilizada, bien utilizada, tiene que ser prescrita por un médico o una nutriólogo o un nutriólogo. Y funciona porque hace que la persona baje de peso muy rápido utilizando los cuerpos cetónicos, que son grasas, como energía. Pero es muy restrictiva, solo se puede llevar durante unos 2-3 meses, es más o menos, más bien para personas que necesitan bajar de peso, por ejemplo, por alguna cirugía que van a tener y necesitan que baje su porcentaje de grasa, para eso sí es utilizada. Quiero bajar de peso y después empezar una alimentación adecuada, hay que ir con la nutrióloga o el nutriólogo para empezar a meter después de esos 2 o 3 meses poco a poco los carbohidratos, porque como ya les mencioné también, los carbohidratos son indispensables para la alimentación y para la vida. Entonces, no podemos llevar durante más de 2 o 3 meses una dieta keto. Yo no la recomiendo si padecen de ansiedad porque no tiene casi carbohidratos. Si quieren bajar de peso rápido, digamos, la pueden hacer, pero no se puede el cuerpo acostumbrar a una dieta cetogénica, además de que a veces mal hecha va a aumentar el colesterol en la sangre y bueno, el colesterol en la sangre nos va a traer problemas cardíacos. Entonces, no. Solo la recomiendo con un especialista y durante un corto periodo de tiempo. Ok, muy bien. Roberto nos pregunta, ¿se recomienda cocinar con aceite de coco? Yo no recomiendo cocinar con aceite de coco. El coco es una grasa saturada. Es como la manteca o la mantequilla, simplemente que es vegetal. Pero al final, en cuanto a el tipo de ácido graso, es el mismo que la grasa saturada. La grasa saturada al hacer en exceso en el cuerpo es, entre otras, placas de ateromas que se van a pegar y entonces si la arteria está así, ahí pasa la sangre, con las placas de grasa o ateromas va pasando esto. Cuando pasa esto, es cuando vienen los infartos muy a grande. Entonces, el exceso de grasa saturada o cocinar todo con aceite de coco es cocinarlo todo con grasa saturada. Yo prefiero para eso los aceites vegetales o el aceite de oliva, por ejemplo, y en muy poquita cantidad. Realmente lo que necesita uno para cocinar son cucharaditas. Entonces, no lo recomiendo. Tiene por ahí algunos otros beneficios, pero en lo personal no lo recomiendo. Excelente. Bueno, no sé quién más tenga otras preguntas. Es momento de escribir en el chat. Alicia, finalmente te dejan muchas felicitaciones, Itsuri, Alicia, Doris, sí, les ha gustado tu charla, como dijimos, iba a estar tan excelente como todas, porque todos los profesionales que han estado viniendo realmente son de una calidad excelente.